Hola chavos, buenas tardes, ¿cómo están? O buenos días. Esta es la clase de condiciones anormales de la columna. Vamos a comenzar primero con las anormalidades, sobre todo fracturas de la columna vertebral a nivel cervical. Bueno, sin más por el momento, comenzamos. Vamos a comenzar con fracturas y luxaciones cervicales. Lo primero son las lesiones de los cóndilos del occipital. Como ustedes saben, la articulación occipito-atloidea es una articulación condilla que nos permite movimientos del atlas sobre los cóndilos del occipital y viceversa, dependiendo de la parte del cuerpo que esté fija. Estas fracturas son raras y solamente son vistas de manera adecuada por tomografías en proyecciones en cortes coronales. Vamos a tener tres tipos de fracturas condilares occipitales: tipo 1, tipo 2 y tipo 3. La tipo 1 son fracturas impactadas de los cóndilos, de uno o de ambos cóndilos del occipital. Este tipo de fractura, la tipo 1, es una fractura impactada que se da porque alguien te pegó o hubo una carga de peso sobre tu cabeza hacia abajo, ¿sí? Puede ser, casi siempre son fracturas, las tipo 1 suelen ser fracturas multifragmentadas, con poco desplazamiento de los fragmentos hacia el foramen magno o sin él. Las fracturas tipo 2, ¿sí?, van a componer o van a tener una fractura de la apófisis basilar del occipital, ¿sí?, y de los cóndilos. Se va a ver por medio de una tomografía axial, ¿sí?, donde vas a encontrar en un corte axial la línea de fractura desde el cóndilo del occipital hacia el foramen magno, y se da casi siempre por un traumatismo directo sobre la cabeza. Y la fractura tipo 3 es una fractura por avulsión del cóndilo del occipital, ¿sí?, por una tracción del ligamento alar, y este fragmento desplazado se va a ir hacia la dirección hacia la apófisis odontoides. Casi siempre se da por una combinación de rotación e inclinación de la cabeza, una combinación de ellas, y es una fractura inestable. Entonces, aquí se alcanza a ver el trazo de fractura, unos trazos de fractura, ¿sí? Acá y aquí se alcanzan a ver los trazos de fractura. Este es un corte de la tomografía. Este es un corte del tipo coronal, y aquí tenemos un corte transversal donde se ven las fracturas. Miren, aquí, para que se ubiquen, aquí tenemos el cuerpo del axis, la apófisis odontoides, aquí tenemos las masas laterales del atlas, ¿sí?, y aquí tenemos los cóndilos del occipital, en este caso fracturados. Luego por acá tenemos el arco anterior del atlas, la apófisis odontoides, el canal donde va la médula espinal. Por aquí iría el ligamento transverso, perdón, aquí va el ligamento transverso, más bien dicho, ¿sí?, y aquí vemos la fractura, aquí. Ahora vámonos a las luxaciones occipito-cervicales, que normalmente son mortales. Estas luxaciones son por un golpe en la cabeza, donde la cabeza se queda fija en un punto fijo, valga la redundancia, y el cuerpo se sigue desplazando. Por ejemplo, cuando un motociclista pega con el casco o con la cabeza en una superficie dura e inerte, y su cuerpo pues sigue su camino, y es cuando se luxan. Tenemos una luxación occipito-cervical muchas veces. Hay también tres tipos, donde cuando hay una traslación anterior, es la tipo 1, quiere decir que el cráneo se va hacia adelante y la columna se queda en su lugar. En este caso vamos a encontrar
ruptura de los ligamentos alares, de la membrana pretectorial, de las facetas articulares, de las cápsulas de las facetas articulares, y estos pacientes suelen llegar al hospital pero terminan muriendo por las complicaciones. La tipo 2 es cuando la cabeza se separa de la columna hacia arriba, ¿sí? Es una traslación vertical del occipucio sobre la columna con rotura de todos los ligamentos occípitos cervicales, ¿sí? En este tipo hay de dos tipos, el tipo 2A y tipo 2B. El tipo 2A es la tracción entre el occipucio y la primera vértebra cervical. La traslación vertical del occipucio es de menos de 2 milímetros, y si es mayor de 2 milímetros va a haber daño de las membranas, de los ligamentos, facetas, etc. ¿Sí? Y el tipo 2B es cuando las facetas articulares occipito-toroideas están intactas, pero van a estar fallando los ligamentos de las facetas articulares atloaxoideas, y va a haber un desplazamiento vertical entre C1 y C2. Y la tipo 3 es un desplazamiento posterior del occipucio con un traslado posterior del atlas, ¿sí? En este caso veríamos la línea clivus-odontoidea posterior a la odontoides con una inflamación de los tejidos blandos de los faringios. Entonces, pues miren, aquí vemos una tipo 1 porque es una traslación anterior de los cóndilos del occipital que tendrían que estar más o menos a este nivel. Es una traslación anterior. Y aquí tenemos una tipo 2, me parece, porque es una traslación vertical, ¿sí? 2A inclusive, porque es una traslación vertical, el atlas aquí y el axis acá se quedan en su lugar, lo que se separó fue la cabeza de la columna. Y obviamente estos pacientes mueren. Ahí está. Luego tenemos las fracturas de Jefferson, que son fracturas de los primeros cuerpos vertebrales, C1 atlas y C2 axis. Casi siempre se dan por un golpe sobre el vértice. Suelen ser fracturas bilaterales, simétricas de los arcos anteriores y posteriores de la primera vértebra cervical. Entonces, vamos a encontrar aquí también ruptura de los ligamentos transversos, dolor cervical con cefalea de un solo lado de la cabeza. Se tienen que pedir radiografías transoral y tomografías con reconstrucción en tercera dimensión para ver este tipo de fracturas de las dos primeras vértebras cervicales. Miren, aquí estamos viendo una proyección transoral, aquí en la imagen A, es una transoral donde aquí pareciera haber una fractura del atlas, y aquí tenemos una proyección de este lado, una proyección lateral de la columna cervical, donde se va a ver, al parecer por aquí, aunque es difícil verlo, se va a ver una fractura también del atlas, del cuerpo del atlas. Miren, aquí está, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo mejor para esto es ver una reconstrucción en tomografía, donde aquí vemos la fractura, ¿sí? Y aquí se ven las fracturas. Ahí. Ahora, otro tipo de fracturas que podemos encontrar aquí son las fracturas de las apófisis odontoides del axis, que casi siempre se dan por mecanismos de hiperflexión o de hiperextensión. Aquí de hiperflexión y aquí de hiperextensión. Obviamente en la hiperflexión va a haber un desplazamiento anterior con subluxación anterior de C1 o de C2, y en la hiperextensión va a ser un desplazamiento posterior. Entonces, vamos a dividir las fracturas de la apófisis odontoides en tres tipos, ¿sí? Tipo 1, cuando son fracturas que abarcan solamente el cuerpo del diente, son trazos oblicuos y son fracturas estables. Eso quiere decir que no ocupan manejo quirúrgico urgente. Las tipo 2 son fracturas transversas de la base de la apófisis odontoides, donde ya aquí sí son fracturas inestables y necesitan de cirugía. Y las fracturas tipo 3 son fracturas de toda la base de la apófisis odontoides con parte del cuerpo,
Por ser una fractura tan grande, se considera una fractura estable y el tratamiento es conservador. Obviamente, las proyecciones para ver este tipo de fracturas de la apófisis odontoides son la anteroposterior, la transoral y la proyección lateral. Aquí estamos viendo una fractura de la apófisis odontoides, ¿sí? Donde el trazo de fractura en esta es así, en la vista, en la proyección transoral, como lo ven, y en la proyección lateral vamos a encontrar aquí la fractura. Pero miren, aquí se ve mejor, esta es una fractura de la base de la apófisis odontoides en una proyección transoral. Esta es una proyección de Fuchs, donde se ve obviamente la fractura. Ahora, otro tipo de fracturas de la columna cervical es la fractura del ahorcado. Sobre todo pues, cuando alguien se suicida y se amarra la soga al cuello, como dicen. En este caso vamos a tener una fractura por una hiperextensión. ¿Sí? El peso de tu cuerpo apoyado sobre la cabeza o sostenido desde la cabeza va a hacer que la columna se venza y va a fracturar los pedículos del axis de manera bilateral. Esto te va a ocasionar una luxación del cuerpo hacia adelante, del cuerpo de la vértebra hacia adelante, con un daño medular, que es lo que te termina matando inmediatamente. ¿Sí? Son del 4 al 7% de las fracturas cervicales. ¿Sí? Pueden ser fracturas simples, sin desplazamiento de los pedículos, o también podemos encontrar fracturas de los arcos de la vértebra C1 con subluxación anterior y angulación de C2 sobre C3, o también podemos encontrar una línea de fractura anterior a la carilla articular inferior de C2, y cuando son desplazadas, pues te habla de que hubo rotura de ligamentos y del disco intervertebral. Este tipo de fracturas tienen que ser vistas en la proyección lateral de la columna cervical. Aquí en la proyección, esta es una proyección lateral de la columna cervical, está esquematizado obviamente. Esta es una proyección anteroposterior. Esta es una proyección oblicua. Y esta pudiera ser una representación, la última, en tercera dimensión por tomografía, donde estamos viendo en todos lados que se rompieron los pedículos de la columna del axis o primera vértebra o segunda vértebra cervical. ¿Sí? Miren, estas fracturas del ahorcado de los pedículos con o sin desplazamiento vamos a dividirlas en tres tipos. Tipo 1, donde está fracturado y no está desplazado. Tipo 2, está fracturado el pedículo, pero también se lesionó el disco intervertebral. Y en la tipo 3, pues ya vimos que está fracturado, está desplazado, con un desplazamiento anterior del cuerpo vertebral, con el consiguiente daño del disco intervertebral. Y aquí lo estamos viendo. Miren, aquí tenemos C3, este es el cuerpo de C3, este es C2, por aquí está la fractura del pedículo y aquí tenemos a C1 y obviamente estamos notando la traslación anterior del cuerpo de C2 sobre la tercera vértebra cervical. ¿Sí? Estos son pacientes ahorcados que ya murieron. Ahí está la línea de la fractura, aquí y acá. ¿Sí? Obviamente no son súper claras, pero puedes también pedir pedir tomografías que son claras, pero pues, bueno, ya el paciente está muerto, con una simple radiografía es más que suficiente, con que sea viendo el mecanismo de lesión que tuvo el paciente. Ahora dejamos ya el occipital, el atlas y el axis y nos vamos hacia la columna cervical media y baja. Estoy hablando de la tercera hasta la séptima vértebra cervical. ¿Sí? Ese tipo de fracturas también se dan sobre golpes sobre el vértice de la cabeza, donde puedes tener daños al núcleo pulposo del disco, al cuerpo vertebral, podemos tener fracturas con minutas o fracturas desplazadas,
fracturas del cuerpo con fragmentos que se desplazan hacia atrás. Cuando los ligamentos están conservados se considera una fractura estable, cuando los ligamentos están rotos se considera una fractura inestable, ¿sí? Podemos encontrar una muesca sobre el cuerpo, una muesca en dirección vertical sobre el cuerpo, sobre todo en las radiografías anteroposteriores y también en las laterales. Pero, y bueno, si quieres ver la extensión, si hubo multifragmentación o no, y si hubo un desplazamiento importante, el mejor estudio es una tomografía. Aquí estamos viendo, chavos, una proyección lateral donde obviamente si ustedes ven aquí, este es C2, axis, este es C3, este es C4, este es C5, C6, y vean la diferencia, aquí tenemos el trazo de fractura de la C7. Aquí tenemos una imagen de tomografía donde vemos que el cuerpo vertebral se lesionó y hubo una migración posterior de los fragmentos hacia el canal medular, lo cual no es una buena señal. Otra fractura de las columnas cervicales graves en la porción intermedia son las fracturas que se le llaman en lágrima o de fragmento en lágrima. Pues son fracturas graves, son fracturas inestables, donde vamos a tener un desplazamiento del material fracturado hacia el canal medular, puede haber inclusive rotura del cuerpo vertebral, ¿sí? Y cuando es un desplazamiento posterior, vamos a tener un daño anterior en la médula espinal, con preservación de la parte posterior de la médula espinal, que nos va a dar buena sensibilidad de posición, vibración y sensibilidad. Esto lo vamos a ver en radiografías laterales, tomografías y resonancias, ¿sí? Y miren, aquí está el esquema de la lesión. Es una lesión por compresión o por una hiperflexión o un mecanismo combinado, como lo ven aquí, los dos mecanismos de lesión. Aquí tenemos el ligamento longitudinal anterior, el cuerpo de la vértebra, el ligamento longitudinal posterior, el ligamento amarillo, el ligamento interespinoso y el ligamento supraespinoso, ¿sí? Este es el canal medular y vean, el paciente se pegó, se rompió aquí. Este fragmento es el fragmento en lágrima. Hubo un desplazamiento posterior del cuerpo de la médula con daño del ligamento longitudinal anterior, ligamento longitudinal posterior, ligamento amarillo y ligamentos interespinosos y supraespinosos, y hubo daño medular, ¿sí? Y aquí estamos viendo, vean acá, el cuerpo vertebral fracturado, el desplazamiento, el fragmento fracturado en lágrima, ¿sí? Vean que aquí está el cuerpo vertebral de la primera vértebra torácica, hasta acá está la fractura, la séptima vértebra cervical, y hubo lesión por desplazamiento y hay una separación importante del espacio que debería de haber. Este paciente obviamente murió seguramente. Aquí estamos viendo la fractura, ¿sí? Y también hubo aquí fractura de la lámina o de la apófisis espinosa, por ahí se ve, ¿sí? Aquí estamos viendo otra fractura en lágrima, miren, aquí está el fragmento con el desplazamiento, como ya lo están viendo, y aquí una tomografía donde se ve toda la lesión que hubo ahí, todo el desmadre que se generó. Son fracturas que son de cirugía, si es que el paciente vive, y casi siempre quedan con secuelas. Ahora tenemos otro tipo de fractura más, que es la fractura del paleador de arena, ¿sí? Este es un mecanismo de lesión vertical u oblicuo con una abulsión de las apófisis espinosas C6 o C7 que se da por una flexión enérgica muy aguda, ¿sí? Se le llama también lesión de los arcilleros australianos. En 1930, allí en un autobahn, sufrieron un accidente y entonces tuvieron este tipo de lesiones, accidente de automóvil, por traumatismo indirecto, y así se le bautizó fractura del paleador de arena, porque los australianos eran los que estaban paleando la arena ahí.
Para esto vas a ocupar tomar radiografías laterales de la columna cervical y en proyección de nadador para poder ver la séptima vértebra cervical, porque normalmente interviene ahí el hombro y la cintura escapular estorban para ver la séptima vértebra. Podemos encontrar pues básicamente el signo del fantasma, que es la apofisis espinosa que se suelta y se va a algún lado por ahí. Vean, aquí tenemos en la radiografía lateral el fragmento, ¿sí? Aquí tenemos la apofisis espinosa y el trazo de fractura por aquí, ¿sí? Y en la proyección anteroposterior estamos viendo que el fragmento fantasma pareciera ser este que está por acá, ¿sí? Pero en realidad es muy difícil de verlo en este tipo de imagen. Ahora, seguimos con lesiones cervicales, chavos. Y ahora vamos a hablar de las facetas articulares, en este caso del bloqueo facetario, ¿sí? Aquí estamos viendo que es una lesión o que el bloqueo facetario de un solo lado, de hacia derecho o izquierdo, se da por una fractura, se da por una lesión donde se combina flexión y rotación, donde vamos a encontrar rotura de la cápsula de la articulación interapoficiaria o cigapoficiaria, así como también lesión del ligamento posterior. No va a haber un ensanchamiento del espacio del disco o una subluxación, se considera algo estable, ¿sí? Hasta en 25% de los casos puede haber subluxación, donde vamos a encontrar probablemente un riesgo de lesión nerviosa y en casos severos una lesión medular del tipo Brown-Séquard. Aquí estamos viendo una reconstrucción en tercera dimensión, chavos, de las facetas articulares, donde vemos que en este caso sí hubo una subluxación de la faceta articular, en este caso del lado izquierdo, y eso le ocasiona un bloqueo en el movimiento y dolor al paciente, ¿sí? Y bueno, cuando hay un encabalgamiento facetario, pero ya no solo de un solo lado como en la diapositiva pasada, sino de ambos lados, bueno, casi siempre se da por una lesión por una flexión o una subluxación vertebral con rotura del ligamento de los complejos ligamentarios posteriores, donde va a haber una posición de las apófisis articulares superior e inferior. Esto se va a ver en la radiografía lateral y oblicua, pero es mejor verlo en una tomografía reformateada con reconstrucción en tercera dimensión, ¿sí? Para esto hay que conocer, para poder ver eso tenemos que conocer la ley de las columnas o la clasificación de la columna en tres columnas, donde tenemos la columna anterior, la columna media y la columna posterior. ¿Qué incluye la columna anterior? Incluye el ligamento longitudinal anterior y tres cuartas partes anteriores del cuerpo vertebral y del anillo o del disco intervertebral, ¿sí? La columna media incluye el ligamento longitudinal posterior, los pedículos, parte de los pedículos, parte del agujero intervertebral, ¿sí? Y la columna posterior incluye láminas, incluye ligamentos, ligamento amarillo, incluye el ligamento interespinoso y los ligamentos supraespinosos, ¿sale? ¿Vale? Entonces, miren, aquí es muy importante seguir la línea de las apófisis espinosas y vean cómo aquí ya no siguió. Es porque aquí estuvo el encabalgamiento bilateral, se desplazó, ¿sí? Vean cómo las facetas articulares ya no concuerdan, ¿sí? Y miren, acá está el encabalgamiento, aquí se puede ver. Y cuando hay un bloqueo facetario es porque ya se luxó de ambos lados y esto sí es más peligroso, ¿sí? En la diapositiva pasada estábamos hablando de una subluxación, pero ahora aquí estamos hablando de una luxación bilateral de las facetas o articulaciones interapoficiarias o cigapoficiarias. Se dan por una hiperflexión de la cabeza y el cuello, es algo inestable, con una rotura del complejo ligamentario posterior, todo esto de aquí, ligamento amarillo, ligamento supraespinoso, ligamento interespinoso, y también puede llegar a afectar las otras dos columnas, ¿sí? Con casi siempre una lesión medular. Esto se va a ver en una radiografía lateral con una alineación inadecuada de las vértebras y una interrupción de las líneas laterales, como vamos a ver ahorita. Vean, aquí tenemos la faceta articular de un lado
y la faceta articular de acá, pues ya se perdió, ¿sí? Entonces está usada. Y ahora nos vamos a la columna toracolumbar. En la columna toracolumbar, chavos, vamos a encontrar que la AO, que es la Asociación de Ortopedistas, y te va a clasificar estas lesiones de la columna vertebral de acuerdo a 3 parámetros básicos: la clasificación morfológica, si hubo lesión nerviosa y algunos modificadores clínicos, ¿sí? La clasificación morfológica te incluye 3 tipos de lesiones. Uno, la A, cuando solamente afecta a los cuerpos vertebrales. La B, cuando afecta los cuerpos y la parte posterior de las vértebras del arco vertebral y los ligamentos. Y la C, cuando ya hay un desplazamiento y una lesión importante. Las tipo A, como les comentaba, describen el daño del cuerpo vertebral sin compromiso de la banda de tensión posterior. Hay 5 subtipos de la tipo A. La fractura no estructural o A0, ¿sí? Donde, por ejemplo, podemos tener lesiones de las apófisis transversas, de las apófisis espinosas, etcétera, 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 que no comprometen la estabilidad de la columna. Por ejemplo, aquí estamos viendo fractura de la apófisis transversa. Aquí tenemos, por ejemplo, una fractura del cuerpo vertebral por aquí y por acá, una reconstrucción en tercera dimensión. Aquí tenemos una fractura del cuerpo vertebral, pero la columna sigue siendo estable todavía, no hay ningún desplazamiento. Aquí tenemos la A2 cuando ya se separan, ya están muy desplazados los fragmentos. Por ejemplo, aquí tenemos ya una fractura A2 donde hay un desplazamiento importante, pero todavía sigue siendo la columna un poco estable, aunque a lo mejor ya es necesario fijar con cirugía este tipo de lesiones. En la A3 ya es un estallido, ya es una fractura conminuta, donde inclusive ya puede haber desplazamiento de los fragmentos hacia el canal medular, lo cual no es buena señal. ¿Sí? Miren, aquí tenemos una fractura desplazada con un desplazamiento de los fragmentos hacia el canal medular, como lo pueden ver aquí y acá. Y en la A4 es un estallido completo, donde ya hay una separación, donde ya hubo obviamente migración importante, donde ya hubo también lesiones del arco posterior, del cuerpo, etcétera. Son de mal pronóstico. Ven aquí todo hecho pedazos por aquí, por aquí, por aquí, perdón, por aquí más bien, etcétera, etcétera. Ahora, las fracturas tipo B describen el fallo completo del complejo ligamentario posterior o del ligamento longitudinal anterior. Aquí tenemos la B1, donde se dañó el ligamento longitudinal posterior seguramente, ¿sí? Y también parte de las apófisis transversas, etcétera, etcétera, etcétera. Y tenemos un ejemplo de una fractura B1 con aquí, obviamente la fractura. Fractura, fractura, fractura. La B2 es cuando se rompe también la banda de tensión posterior. Aquí tenemos toda la banda de tensión posterior, los ligamentos van a estar rotos, obviamente con la fractura del cuerpo vertebral, ¿sí? Vean cómo el cuerpo vertebral está todo dañado, ¿sí? Y estamos viendo que obviamente va a haber una inestabilidad de la columna aquí. Y en la B3 es una lesión por hiperextensión, donde vamos a encontrar rotura del disco y también puede haber rotura del cuerpo vertebral, como lo vemos aquí, aquí, y por acá. Y la fractura tipo C, de las fracturas toracolumbares, nos describen un desplazamiento o dislocación. En este caso no hay subtipos, y es una consecuencia de la disociación entre los segmentos craneal y caudal, con varios tipos de lesiones por todos lados. Ya se separan, literalmente la columna se parte en dos, y esta es la fractura tipo C, que obviamente hay lesiones estructurales importantes. O por ejemplo aquí,
como por ejemplo acá y por acá. Perdón. Entonces, vamos a hablar de este tipo de lesiones: fractura, luxación, compresión, estallido o tracción. Son los mecanismos de lesión que podemos tener. Y miren, aquí les vuelvo a explicar otra vez cómo se clasifican las tres columnas de la propia columna. En una columna anterior, donde ahí están 2/3 anteriores del anillo fibroso y del cuerpo vertebral y del ligamento longitudinal anterior. La columna media abarca el ligamento longitudinal posterior, el tercio posterior del cuerpo y del anillo fibroso, y la columna posterior incluye todos los ligamentos supraespinoso, infraespinoso, cápsulas articulares, ligamento amarillo y la parte posterior del arco neural de la vértebra. ¿Sí? Columna anterior, media y posterior, todo lo que engloba cada una de ellas. Tienen que aprenderse. Las fracturas por compresión se dan por un mecanismo de lesión por una flexión anterior o una flexión lateral, donde vamos a tener un fallo de la columna anterior. Estas lesiones normalmente tienen que ser valoradas por tomografía y resonancia, y en radiografías anteroposteriores vamos a ver abombamiento de las cortezas laterales del cuerpo vertebral, así como una disminución de la altura del disco, ¿sí? Y en la radiografía lateral vamos a encontrar disminución de la altura de la parte anterior del cuerpo vertebral. Bien, por ejemplo, aquí estamos viendo esta fractura por aquí. Esta es una imagen por tomografía. Y esta es una imagen por una radiografía lateral, ¿sí? Donde aquí estamos viendo obviamente la fractura, ¿sí? Vean la altura de este cuerpo vertebral y vean la altura de este cuerpo vertebral. El de abajo está normal, el de arriba tendrá que estar pues más o menos así. Y bueno, tomas una tomografía y se ve aquí la fractura. Las fracturas por estallidos pueden afectar la columna anterior o la columna central. Es por un mecanismo de compresión axial o compresión axial más rotación, o una flexión, una hiperflexión o una lateralización de la columna. Hay que pedir radiografías AP laterales. En la anteroposterior vamos a encontrar una distancia interpeduncular aumentada, expansión de las articulaciones interapofisiarias, y en la radiografía lateral vamos a encontrar disminución de la altura posterior del cuerpo vertebral, y suelen ser fracturas multifragmentadas con desplazamientos posteriores hacia el canal medular, y es necesario pedir tomografía y resonancias. Entonces, pues miren, aquí estamos viendo obviamente la fractura, ¿sí? Perdón mi exactitud. La fractura en la vista lateral. En la vista anterior vamos a ver la disminución de la altura de los cuerpos vertebrales, entre otros. Y en una tomografía, en un corte transversal, ahí estamos viendo la fractura con desplazamiento de los cuerpos hacia el canal medular. Miren, aquí se ve todo como estalló y está apretando la médula espinal, ¿sí? Por aquí y por acá, en la fractura por estallamiento. Esta es una respuesta quiera que sea. Por ejemplo, aquí estamos viendo la fractura de Chens, ¿sí? Ahí estamos viendo los trazos de fractura. Y pues por aquí estamos viendo en esta imagen por resonancia la fractura. Y ya casi para ir dejándola por la paz el día de hoy para ustedes, tenemos también fracturas luxaciones que se dan por lesiones de flexión, rotación y tracción con un cizallamiento antero-posterior o postero-anterior, donde fallan los tres pilares, las tres columnas. Son fracturas inestables y obviamente van a dejar secuelas neurológicas. Entonces, cuando hay una fractura, aquí están los tipos de
de daño, de mecanismo de daño a nivel de la columna toracolumbar, donde tenemos el mecanismo de flexión y de rotación. Este es el de flexión y el de acá es el de rotación. Aquí tenemos un cizallamiento posterior, ¿sí? Un cizallamiento que viene de adelante hacia atrás a un cizallamiento anterior, y una flexión distracción donde se hace para abajo y al mismo tiempo hacia arriba, ¿sí? Este tipo de lesiones son lesiones que dejan secuelas permanentes y neurológicas, obviamente, ¿sí? Aquí está un mecanismo de flexión y tracción que te abarca tanto la columna central y la columna posterior, ¿sí? Donde vas a encontrar el anillo fibroso roto, inclusive también la columna anterior. Aquí está, es un desmadre aquí, hay una lesión neurológica. Tenemos todo el desmadre que se hizo aquí en la columna, con desplazamiento posterior, con rotura del disco, rotura de los ligamentos. Y ya, para dejarla aquí el día de hoy, vamos a hablar de espondilosis y espondilolistesis. La espondilosis es un defecto en la porción interarticular, o sea, de la articulación interapofisiaria, que puede ser algo con lo que naces o puede ser secundario a una fractura. La espondilolistesis es un desplazamiento o deslizamiento ventral, o sea, hacia adelante, de una vértebra completa o de partes de la misma vértebra que se fija situada inferiormente, ¿sí? Normalmente se dan estos casi siempre en la columna lumbar, en el 90% de los casos. Los niveles más frecuentes son L4 y L5 y S1. También se le conoce con el nombre de pseudoespondilolistesis cuando hay una enfermedad degenerativa del disco, con una subluxación de las articulaciones interapofisiarias. También se le llama espondilolistesis degenerativa, donde hay un desplazamiento hacia adelante de la vértebra entera, pero no compromete la pars. Y ahora sí, la espondilolistesis, si hay un desplazamiento del cuerpo, sí compromete la pars interarticular. También vamos a encontrar las aposis espinosas, las láminas, aposis articulares inferiores en posición normal. Y puede ser anterolistesis si se va hacia adelante y retrolistesis si se va hacia atrás. Para esto vamos a pedir radiografías laterales, oblicuas, tomografías y vamos a pedir también, cuando es grave, vamos a ver un signo cuando es grave y es a nivel de L5 y S1, por un desplazamiento ventrocaudal de L5 sobre el sacro, vamos a ver el signo del gorro de Napoleón invertido, ¿sí? Ahorita se los enseño. Entonces, miren, aquí tenemos una espondilolistesis con una espondilolisis. La espondilolistesis es el desplazamiento hacia adelante, en este caso de L5 sobre el sacro, y la espondilolisis es la ruptura de la pars interarticulares, ¿sí? Aquí tenemos una pseudoespondilolistesis, donde hay un desplazamiento de la vértebra, pero la pars está intacta. Aquí tenemos una espondilolistesis verdadera, donde sí está rota la pars y sí hay un desplazamiento anterior, y aquí tenemos una pseudoespondilolistesis donde la pars está respetada, aunque sí hay un desplazamiento anterior. Por ejemplo, aquí tenemos una rotura de la pars, donde es un desplazamiento anterior de L5 sobre S1, entonces es una espondilolistesis verdadera con fractura de la pars. Y aquí estamos viendo que la pars está conservada, aunque sí hay un desplazamiento posterior de esto, es una retrolistesis en este caso. Y en la AP, cuando es una espondilolistesis importante, vamos a ver el signo de Napoleón, del gorro de Napoleón invertido, más o menos así se va a ver. Y vamos a dejarle hasta aquí el día de hoy con ustedes, chavos, para no saturarlos de información.